Continuamos analizando Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, donde hemos visto una carátula que Colosenses 2, 16 y 17 demuestra que el sábado del Decálogo ha sido abolido y que todos los sábados han sido abolidos y que no hay forma de retrucarlo a esos versículos. Y bueno, están todos estos personajes que lo hemos presentado, cuya carátula ha sido presentada en nuestros temas. Y bueno, tenemos que continuar, porque yo escuché a muchos de ellos, a un tal Baloyes, a un tal Roja, a un tal Cristian, y bueno, y muchos otros, conocidos entre ellos, y que dice que mentimos, que los adventistas mentimos, y bueno, ya le hemos comentado que el sábado ha sido abolido, y atacan la profecía de las 70 semanas, los de 2300 días, y bueno, la ley de Dios, y tenemos que continuar. Vamos a repasar Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Acá la cuestión es acá que el apóstol Pablo dice en el versículo 16 y 17, y a estos versículos recurren ellos para decir que no hay caso para defender el sábado como enseñamos los adventistas. Y muchos otros argumentos que lo vamos a ver, si Dios quiere, en esta ocasión y si Dios quiere, la otra, y hasta que terminemos es un debate que vamos a hacerle a estos ex hermanos o hermanos que han apostatado de nuestra fe. Cuando terminemos bien, entonces vamos a volver al Apocalipsis en sí, los capítulos que hemos dejado pendientes. Pero no podemos callarnos nosotros en los ataques que hacen estos hermanos, creyendo que tienen la razón. El versículo 16 y 17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. Ya hemos visto los originales, hermano. Y con estos versículos no hay nada que obedecer que cumplir de fiestas, de festividades. En el caso de ellos, si vamos al caso de lo evangélico, imponen otro día, el domingo, que habría que debatirlo también. Cómo nace el domingo, no vamos a hablar ahora. Pero con este versículo ellos demuestran que al decir que nadie nos juzgue en sábados, estaba involucrado el sábado de Jehová, el sábado del ciclo semanal. Y que todo eso era sombra de lo porvenir. ¿Y cuál era lo porvenir? La venida de Cristo. Mas el cuerpo es de Cristo. Quedaron clavadas en... Todas esas festividades quedaron clavadas en la cruz. Pero ya hemos visto que no. Y ellos hablaban muy de los originales, que la raíz hebrea, que la raíz griega, que el idioma, cuántas cosas, ¿no? Que hay que ser profesional y doctor en teología para entender la Biblia, y nosotros sabemos que sencillamente es comparar texto con texto, porque los traductores, hay una cantidad, y debemos saber nosotros como adventistas, y debemos hacer saber a ellos, porque se les va de la cabeza, no sé qué tienen, que porque ellos son profesores y doctores en teología, porque son maestros, porque son estos, porque son aquellos, se creen lo que entienden las traducciones correctamente. Y nosotros nos encontramos como muchísimas versiones. Hay muchas versiones
escritas por eruditos en hebreo antiguo y erudito en griego. ¿Y cuántas versiones podemos encontrar aún en el celular? Yo tengo muchas versiones de Biblias traducidas. Y todos ellos han sido lingüistas que han traducido al castellano. ¿Qué versión de acá? ¿Qué versión de allá? ¿Qué otra versión? Y ellos ya han traducido correctamente y no es cuestión ya de buscarle no la quinta pata al gato, sino la 150ª pata del gato. Pero si esos traductores ya han traducido al castellano, pues ¿qué nos queda a nosotros? Cuanto más comparar con algunas traducciones, probablemente para que nos sea más satisfactorio el entendimiento, porque ya están traducidas esas palabras del hebreo al castellano o del griego al castellano. ¿Por qué lo vamos a necesitar nosotros, estos señores, este pastor, al otro, este profesor, este doctor de teología, que la raíz de las palabras, que la sintaxis, que esto, que aquello? O sea que ellos son lo que han descubierto América en todo el mundo en los 2000 años de historia de la humanidad, donde Dios y los apóstoles han mandado a que hagamos comparación de textos, los profetas, profeta Isaías, comparación de texto con texto. Ya está todo dado. Lo que tenemos que hacer es saber comparar. Y nosotros en la clase anterior hemos ido a los originales, hebreo y griego. Y en el original, hebreo y griego, notamos que el apóstol Pablo no estaba hablando del sábado semanal, estaba hablando del sábado ritual. Entonces hacemos un repaso, y yo digo repaso que aunque no lo hayamos leído en la clase anterior, o algo hemos tocado, y aunque lo conozcamos nosotros al tema, no pensemos que estamos estudiando como adventistas, tratemos para no aburrirnos, porque como adventistas lo conocemos al tema, salgamos de nosotros mismos y nos metamos en la mentalidad de los opositores para ver cómo escuchan ellos, para que nos sea más entretenido. Y que si ustedes repasan después el tema y llegan a tener un debate, van a tener un conocimiento de algo que ahora les puede parecer aburrido porque ya lo conocen, pero es necesario que veamos cómo van a ver ellos, cómo van a escuchar ellos, cómo van a entender ellos o cómo lo queremos hacer comprender a ellos. Están tan equivocados. Todas las tantas versiones de Biblia traducidas por especialistas del hebreo al griego antiguo, y aquí no hay nada nuevo. Lo nuevo es saber comparar texto con texto. Y también podemos nosotros recurrir a los originales, metiendo el dedito en Google y preguntándole a Google tal o cual texto bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento en el griego interlineal o en el hebreo interlineal. Y también podemos saber, ellos podrán ser profesores en teología. Bueno, yo soy lavaplato en teología y no interesa. Y puedo saber más que ellos siendo lavaplato o lavacopa. Exagero la nota. Hacer tanta gala de grandeza de... No, no, no es así. Entonces, rápidamente, veamos lo que conocemos. Y entonces, imaginariamente, vamos a verlo a Jehová con su decálogo y dejamos cosas para otra charla. Pero acá vamos a abocarnos a leer lo que necesitamos para este tema. Vamos rápido a Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4:13. Leemos así. Y él, o sea Jehová, os anunció su pacto. Y acá tenemos que masticarla la palabra y no olvidarnos de la palabra. Y señores que me escuchan de otras iglesias, mastiquen las palabras que se lee. Y él os anunció su pacto, porque en la Biblia hay varios pactos que ellos después confunden. Y entonces, si hay un pacto abolido, ya le echan la culpa al pacto de Jehová. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras o 10 mandamientos. Y el que tiene la versión 1960 lee 10 mandamientos. El que tiene la versión 1909 lee las 10 palabras. Es como decir 10 órdenes, 10 mandamientos. Y escribiólo en 2 tablas de piedra. Entonces nos imaginamos, ya el versículo anterior decía que Jehová bajó al monte de Sinaí
con grande gloria conocemos la historia. En medio de truenos, relámpagos, y se escuchó una terrible voz de Dios que los judíos estaban muertos de miedo y temblando. Y de todas las leyes que Dios ha dado, solamente alcanzó a dar 10 mandamientos, 10, digamos, leyes o 10 formación, formas de palabra que iba formando un mandamiento, y entonces dice como las 10 palabras o los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos los sabemos de memoria. Y los judíos estaban afuera, lejos del Sinaí, y no soportaban la voz de Dios. Dios alcanzó a hablar hasta el 10.º mandamiento, y los israelitas, si seguimos leyendo, le dijeron a Moisés: basta, basta, no podemos seguir escuchando la voz de Jehová, vamos a morir. Tenían miedo de morir. ¿Cómo será esa gloria de Dios? Que ellos tenían miedo de morirse. Y si Dios no ha bajado para darle la ley y matarlo, pero era el terror que ellos tenían de semejante gloria y escuchar una voz de Dios tan poderosa. ¿Cómo habrá sido? Pero Dios, tal cual como dice el texto, Él eso no fue con un intermediario. El Señor bajó al monte Sinaí, Él os anunció su pacto, mandó que se lo obedezcan. Eran 10 mandamientos, no más. ¿Y qué más? Y lo escribió. Él lo pronunció con su boca, los israelitas escucharon con su propio oído, y Dios escribió. Redacción divina, ahí no hay redacción de nadie. De toda la Biblia, lo único que es redacción de Dios, que ha salido de la mente de Dios. ¿Cómo voy a escribir yo los 10 mandamientos? A ver, voy a redactar 10 mandamientos, digamos así. Pero Jehová piensa, redacta, pronuncia y escribe. Ese es el decálogo. Esa es la ley inamovible, eterna. Y esa ley, ¿a dónde fue puesta esa ley? Vamos a ir a Éxodo capítulo 32, versículos 15 y 16, a Éxodo 32. Y en Éxodo 32, en Éxodo 32, vamos a leer los versículos 15 y 16. ¿Qué notamos? ¿Qué vemos? ¿Qué leemos allí? 15 y 16. Y volvióse Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. ¿Cómo se le llamaba la ley? Pacto o testimonio. Las tablas escritas por ambos lados. Nos vamos imaginando 2 tablas escritas por ambos lados. De una parte y de otra estaban escritas. Versículo 16. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Bueno, ya sabemos la historia, baja Moisés y lo ve al pueblo en idolatría, entonces se enardece Moisés y la tira las tablas del celo que le vino por Jehová y se quiebra. Entonces después más adelante ya conocemos la historia que Dios le dijo a Moisés: lábrate vos ahora, vos Moisés prepararás las tablas, igual que las que hice yo. Pero noten, no le permitió a Moisés escribir los mandamientos en la tabla. Y dice: prepara las tablas y tráemelas a mí, yo voy a escribir los 10 mandamientos que estaban en las tablas primeras que tú quebraste. Entonces fue Moisés, le llevó las tablas vacías, labraditas por él, y Jehová volvió a escribir el decálogo sin añadir una coma ni un punto. Entonces ya nos imaginamos cómo era todo eso, pero ¿qué más? Viene el Señor ahora y en Éxodo, en el capítulo 31, Éxodo capítulo 31, en el capítulo 31 vamos a los versículos 13, 14 y 18. Bien, en el 13, en el 13 dice: ¿pero por qué leo esto yo? Así que guardaréis el sábado. Pero ¿qué estaba pasando? Como yo no leo todo el contexto, yo les digo qué estaba pasando allí. Estaba Dios con las 2 tablas y antes de entregarlas hace énfasis en un mandamiento. Él hace énfasis en un mandamiento
Mientras todos los evangélicos, sobre todo los evangélicos o adventistas apóstatas, hacen énfasis en el sábado como abolido y Dios con la tabla en la mano hace énfasis en el mandamiento del sábado de entre los 10. Antes de darle a Moisés, dice en el versículo 3, si tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis, y eso es otra cosa de notar. El sábado del decálogo que Dios manda guardar, y le llama mis sábados en diferentes oportunidades, guardaréis mis sábados y sean señal mis sábados. Antes de entregarle las tablas, habla de su sábado otra vez y le dice, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, no el sábado de expiación, mi sábado, el día que él creó en la creación. Porque señales entre mí y vosotros por vuestras edades para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Y entonces, salteamos versículos porque tendríamos que leer desde el 13 hasta el 18, pero vamos al versículo 14 nada más. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella alma será cortada de medio de su pueblo. Pero ahora veamos el 17, y el 17 dice es señales para siempre. Señales para siempre. Acá no valen las palabras de Jehová, ¿no? Sino la palabra de los evangélicos, de los adventistas apóstatas. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿A quién le llama ¿A qué sábado le llama mis sábado? Al sábado de la creación, 6 días creó cosas materiales y el séptimo día creó algo espiritual. Un sábado para él, de él, reposó él, bendecido por él y dado al pueblo de Dios. Pero cuando Dios explica todas estas cosas, el versículo 18 hago énfasis en el 18. En el 18 dice, y le dio a Moisés, como acabó de hablar en el monte de Sinaí, 2 tablas del, ¿cómo le llama? Otra vez, no nos tenemos que olvidar que a los 10 mandamientos se le llaman, aparte de ley, aparte de mandamientos, plural, aparte de pacto, se le llama testimonio, tablas del testimonio, escrita con el dedo de Dios. Cuando el Señor hace énfasis en el sábado, recién le dice, toma a Moisés las tablas. O sea que Dios estaba con las tablas, le recalca el sábado y le dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y esas tablas, ¿dónde fueron puestas? Vamos a Éxodo capítulo 40, versículo 20 y 21. Éxodo capítulo 40. Y en Éxodo 40, leamos versículo 20 y 21. Dice en el versículo 20, y tomó, digamos Moisés, y puso el testimonio, esas 2 tablas escritas con el dedo de Dios, puso el testimonio dentro del arca, colocó la vara en el arca y encima la cubierta sobre el arca. ¿Qué más dice? Y el versículo 21 dice, y metió el arca en el tabernáculo, el arca estaba dentro del santuario del tabernáculo, en el lugar santísimo, y entonces metió el arca en el tabernáculo y puso el velo de la tienda y cubrió el arca del, ¿por qué se le llamaba arca del testimonio? Porque el testimonio estaba dentro. También se le llama pero se le llama también tabernáculo del pacto, tabernáculo del testimonio, porque las tablas eran tablas del pacto escritas por Dios, testimonio escritas por Dios. Entonces el arca contenía las 2 tablas del pacto o del testimonio, que también era llamada ley, escrita por Dios en tablas de piedra. Entonces, estamos viendo que dentro del decálogo había un sábado inamovible, creación de Dios, bendecido por Dios, santificado por Dios, que Dios reposó. A ese sábado le llama mis sábado, y a ese sábado
les manda a guardar para siempre al pueblo de Dios, que después vamos a ver el pueblo de Dios. Cuando ya en la mente vemos al decálogo puesto dentro del arca, puesto en el lugar santo del santísimo, del lugar eh, santísimo del santuario terrenal, ahora veamos qué pasó con Moisés. Cuando el Señor escribe la ley, vamos a ir otra vez al libro de Deuteronomio, y en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 14, ¿qué leemos? Capítulo 4 y versículo 14 dice así. El versículo 13, ¿qué decía? Y él los anunció su pacto y lo mandó a poner por obra, las 10 palabras, y le escribió en 2 tablas de piedra. Pero el versículo 14, ¿qué dice? A mí también, dice Moisés, a mí también me mandó Jehová entonces enseñaros o enseñarles los estatutos y derechos para que lo pusieses por obra en la tierra en la cual pasáis para poseer. Entonces tenemos dos escritores. Un escritor es Jehová, que escribe tan solo el decálogo, que Israel escuchó y no aguantó más. Y de ahí lo llamó Dios a Moisés, y Dios a Moisés lo mandó a escribir. Y Moisés relata, a mí también me mandó Jehová entonces enseñarle los estatutos y derechos, es decir, que el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio fue escrito por Moisés en un libro, lo que conocemos por la Torah, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso lo escribió Moisés, más vale que en ese libro estaba relatado cómo Dios ha dado la ley de los 10 mandamientos, y qué ha hecho con los 10 mandamientos, y cómo se llamaba, y que recibió la orden de que se la ponga dentro del arca, y el arca dentro del lugar santísimo del santuario terrenal. Y allí se relata toda la historia y todos los mandamientos que ha dado Jehová, 113 mandamientos. ¿Y qué ha hecho Moisés con el libro que él escribió? Entonces, vamos a ir rápidamente a Deuteronomio 31, capítulo 31, y vamos a ver versículos 20 y 21. Perdón, eh, capítulo 31, versículo 24 al 26, 24 al 26. Versículo 24 al 26. Y noten, y como acabó Moisés de escribir todo lo que Dios le mandó a escribir, como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, se le llamaba la ley, lo que se le llama la Torah, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, no en las tablas de piedra, la otra era escrito por Dios, esto por Moisés. ¿Y qué pasó? Y entonces mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto o el arca del testimonio, porque adentro del arca estaba la tabla del pacto testimonio, mandó Moisés diciendo, tomad este libro de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, escrito por Moisés, a mí también me mandó Dios enseñarle los estatutos, derechos, las historias y las leyes de esos libros. Mandó a Moisés los levitas que llevaban el arca del pacto diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo ¿a dónde? Al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, con la imaginación ya estamos trabajando que había una ley escrita por Dios y otra ley escrita por Moisés. Y dentro de las leyes de Moisés están un sinnúmero de leyes y leyes rituales que tienen que ver con el sacerdocio, con comida, con bebida, con días festivos, sacrificios. Esas cosas que apuntaban a Cristo fueron abolidas, pero la ley moral no. Entonces vamos a detenernos así un poquito. ¿Qué opinan? Le vamos a preguntar, a ver a quién le podemos preguntar qué leyes fueron abolidas, ya que dice Colosenses 2:14. A ver, ¿qué dice Colosenses 2:14? Vamos rápidamente a Colosenses 2:14.
Colosenses 2:14 dice, Colosenses 2:14. ¿Se acuerdan que hemos estudiado los originales y todo? Bueno, lo vamos a repasar. En el versículo 14 dice, hablando de lo que Cristo ha hecho, mi versión 909 dice, rayendo la cédula. Rayendo quiere decir, hemos comparado el sábado pasado, si vamos a la versión de 1960, el versículo 14 dice anulando, la versión 909 dice rayendo, otro dice aboliendo, y hemos visto en los originales que esa es la palabra. No hace falta llamar un doctor, un, qué sé yo, un especialista en lengua. No, hermano, ya está todo traducido por los especialistas. Comparemos nomás. Pero si queremos ver lo original, metamos el dedito en Google y vamos al original. Y entonces nos acordamos que lo que fue anulado, anulado o abolido o raído, por eso dice rayendo, raído, es el acta que en el original hebreo comenta Pablo, y en el griego son documentos escritos a mano, quiere decir. Que lo que ha sido abolido son los documentos escritos a mano por Moisés, en documento, no en las tablas de piedra. Que no entienden estos hermanos apóstatas ex-adventistas, que lo que Cristo ha abolido no es el decálogo o la ley de Dios o la ley del decálogo o la ley que Dios escribió, anulando la cédula, dice mi versión, o el acta de los decretos, y cuando fuimos a la palabra decreto griega, dogma, ¿sí? Quiere decir decreto, quiere decir ceremonias o ritos u ordenanzas. Entonces, cada traductor ha elegido el de la versión 1909, puso rayendo o arraído o anulado las leyes de los ritos, de las ceremonias, otros ponen de decretos o de ordenanzas, pero en ninguno de los idiomas, tanto en el hebreo como en el griego, quiere decir que sea el decálogo o la ley de Dios, sino las leyes que tenían que ver con las ceremonias, tanto en el hebreo como en el griego, los ritos, las ordenanzas de la ceremonia o de los ritos, no la ordenanza de los mandamientos morales, porque si Cristo ha venido para abolir el decálogo, hermanos, salgamos a matar, salgamos a robar, adulteremos, levantemos falso testimonio, lo insultemos a Dios y nos enojamos, pero nos rebelemos y lo insultemos a Dios y que Dios se nos tenga que agachar a nosotros, hijito, tienes razón de retarme y de insultarme y la ley está aborrida. Hermano, no tiene nada que ver, es incongruente, es imposible pensar que seres humanos con un poquito de cerebro humano piensen que Jesucristo ha abolido algo del decálogo. Y entonces, hermanos, dice, volviendo, yo vuelvo a la versión 1909, ustedes pueden verla en la 60 o en la que tengan, que el Señor ha abolido la cédula o los decretos, los documentos escritos pertenecientes a rito, ceremonia, ordenanza, pero no a mandamientos morales. Eso nos era contraria, o sea, el sacerdocio, el ofrecimiento de animales, las cosas que habían que comer, un cordero, un macho cabrío, o un palomino, o la vaquillona roja, o un toro, o cuántas cosas se ofrecían en los diferentes días, en todas las festividades, y todas apuntaban a Cristo. Y era contra nosotros, quitándola del medio, quitó todo eso del medio y la clavó en la cruz, y quedó abolido. Pero antes de preguntarle, porque le vamos a preguntar a un personaje, hermano, que ustedes no sé si se imaginan, ese sí que es doctor en todo. Y no digo que sea Cristo, ¿no? Vamos a consultar con el erudito más grande que nos podamos imaginar. ¿Qué es lo que abolió Cristo y queremos que lo diga? Pero antes de eso, repasemos Efesios. Y entonces en el libro de Efesios encontramos lo siguiente. Efesios capítulo 2.
Y en el capítulo 2 y en el versículo 15 leemos, en mi versión dice, dirimiendo en su carne, o sea, Dios en su carne, en vez de las carnes de animales, en la carne de Cristo, dirimiendo, y bueno, la versión del 60 va a decir en el versículo 15, aboliendo, dirimiendo, aboliendo, anulando, deshaciendo, rayendo, raer. Hay que ser profesor, hermano. Yo soy profesor, soy teólogo, soy maestro. No existe en el diccionario palabra de título para que me la ponga yo. Por eso yo sé esto. Yo soy de todo. Es terrible, hermano, pensar de que esto sea exclusivo para el grupo. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué producía enemistades? Cuando pecábamos nos poníamos enemigos de Dios. Aboliendo la ley, y acá dice, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, no la ley de los mandamientos del decálogo, no la ley de los mandamientos morales, no la ley de los mandamientos de Dios, sino que ha quedado abolida en la carne de Cristo las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, ley en griego, en homos, mandamientos, en tolé si es singular mandamiento, si es plural en tolón, mandamientos, ha abolido Cristo en su carne la ley, nomos, mandamientos en tolón, expresado en dogma o dogma sí. Dogma sí quiere decir decretos, estatutos, derechos, ordenanzas, juicios. ¿Qué ha hecho Dios? Abolió la ley, no, los nomos, la ley o las leyes, de los mandamientos, todos los mandamientos, ay, que son 613 mandamientos, y que a ver si los adventistas pueden cumplir los 613 y que comienzan a hablar que ha abolido de los 613. No hace falta, hermano, por favor, no hace falta. Yo tengo un título muy destacado, hermano, yo soy chimpancé en teología. Suficiente, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, y todavía el apóstol Pablo se preocupa de explicar para que estos señores entiendan al revés, que lo que Cristo ha abolido son la ley, de los 10 mandamientos, no. La ley, y dice la palabra mandamiento, y son los 10 mandamientos, no. Expresado en ordenanzas, y yo he debatido muchas veces y dice, bueno, al decir ordenanza, cada mandamiento era una ordenanza. No tendrás dioses ajenos delante de mí, era una ordenanza, era un decreto, era un estatuto, era una ley, y ya quieren darle vuelta por ese lado. Pero el apóstol Pablo dice, Cristo ha abolido en su carne la ley de los 10 mandamientos, no. Pero mandamientos, de los 10 mandamientos, no. Expresado en ordenanzas, que en el contexto que hemos visto en el versículo 14 de Colosenses 2, que es el acta de los decretos del documento escrito a mano por el profeta Moisés en el libro, o sea que todas las leyes ceremoniales, sacerdocio, ya habíamos visto en el estudio anterior, todo lo que tenía que ver con sacerdocio, con sacrificios, porque la ley ceremonial o ritual estaba unido al sacerdote que recibía los animales, que se los sacrificaba, que se comía los animales en días festivos. No tenía nada que ver con el pecado. La ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, estatutos, ceremonias, que no tiene nada que ver con el decálogo. Eso lo dice el contexto. Y ahora le vamos a preguntar al verdadero doctor en teología después de Cristo. Dejemos de discutir, señores fulano, mengano, sultano. Le vamos a preguntar al ángel Gabriel. ¿Qué opinan ustedes? Que él diga, ¿qué leyes abolió Cristo? Para que no discutamos más. Que abolió el sábado de la ley, que el sábado ritual, que ha abolido los mandamientos morales, que ha abolido el sábado y sobre todo el sábado, el sábado, el sábado. Mientras Dios recalca el sábado, antes de entregarlo, el sábado, esto es abolido el sábado, y le molesta al diablo el sábado de Jehová. Vamos a preguntarle al ángel Gabriel, vamos a ir rápidamente al libro de Daniel, en el libro de Daniel,
A ver qué nos dice el ángel Gabriel. ¿Para qué nos discutamos tanto? En el libro de Daniel, en el capítulo 9. En el capítulo 9 dice lo siguiente. Alguna vez lo vamos a repasar a esto. Ahora vamos a tocar de refilón. Quiero que dice, dentro de la profecía de las 70 semanas, nosotros leemos que en el versículo 24, 70 semanas, semanas proféticas, 7 por 7, 490 días, o sea, días proféticos, 490 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad. En esas 70 semanas iba a ocurrir, de entre todas las cosas que iban a ocurrir, estaba determinada sobre el pueblo de Israel, sobre la ciudad destruida para que se la reedifique, pero para terminar con la prevaricación que nos enemistaba con Dios y poner fin al pecado que nos enemistaba con Dios y que íbamos a tener la pena de muerte eterna. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad, hermano. La iniquidad se le llama los pecados graves. Y para traer a la justicia de los siglos, que era Cristo, la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, es decir, que quede sellado y cumplido todo lo concerniente al Cristo que iba a darle fin al pecado, a la iniquidad, a la impiedad, etc. Y ungir al Santo de los Santos, o sea, que se lo bautice. ¿A quién? Al Santo de los Santos. ¿Y quién era el Santo de los Santos? Cristo. Cuando los demonios lo vieron a Cristo, ¿qué dijeron en una oportunidad? Sabemos quién eres, tú eres el Santo de Dios, le gritaron a Cristo. Y Cristo le dijo, se enmudezca, calle. Y lo hizo callar a los demonios. Eres el Santo de Dios. Y hay muchos textos. Cristo, el Santo de Dios, iba a ser ungido. Y cuando el Señor Jesucristo se bautizó, fue sumergido en las aguas. Cuando sale del agua le viene el Espíritu como paloma y entra en Cristo. Y entonces es ungido el Cristo. Y es lo que en el capítulo 4, versículo 16, no lo vamos a leer, lo vamos a decir de memoria. Cuando el Señor entra a la sinagoga, toma el rollo y abre justo el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová es sobre mí. Jehová me ha ungido. El Señor me ha ungido y me ha mandado a predicar la buena nueva y curar a los enfermos y a los abatidos y darle libertad a los encarcelados. Y cuando predica eso, cierra el libro, que eran rollos de Isaías, y mira a la congregación en la sinagoga y le dice, hoy se ha cumplido esto delante de vosotros. El Cristo subió por primera vez a la sinagoga a decir que lo que estaba profetizado en el libro de Isaías, que él iba a ser ungido, que había acabado de ser ungido por Juan el Bautista, sumergido en el agua, sale del agua y es ungido por el Espíritu Santo. El comentario después de varios conversos, Esteban, que predicó y habló del Cristo que fue ungido por el Espíritu Santo, y eso lo comenta el doctor en teología, el ángel Gabriel. Lo digo por decir, para que estos señores dejen de hablar tantas equivocaciones. Entonces, y ungir dentro de esas 70 semanas para que fuese el pecado destruido de verdad. Entonces, tenía que venir el Cristo y ser ungido para comenzar su ministerio después del bautismo. Ahora, en el versículo 25 dice, ¿sabe pues si entiende? Dice el ángel Gabriel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, bueno, ¿qué parte del Mesías príncipe? Si el versículo anterior estaba hablando del ungimiento, yo quiero saber entonces de su bautismo, porque ahí comenzaba su ministerio. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta sería el bautismo del Mesías príncipe,
había 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62, 69 semanas. Quiere decir que de la semana profética, 483 años iban a pasar de los 490 años, y cuando pasen los 483 años de los 490 años, que eran las 70 semanas, 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas, es decir, 483 años, el Mesías príncipe iba a ser ungido, bautizado. Y entonces dice, después de las 62 semanas, después que él se haya bautizado, se lo iba a matar. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá después a la ciudad, al santuario, que fue el general Tito. En el año 70 de la era cristiana, cuando Jesús, antes de irse, varios años antes de irse, dijo, ¿veis? Todo este templo, les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Y en el año 70 fue destruido. Acá está profetizando el príncipe ese que iba a venir, que iba a destruir a la ciudad de Jerusalén. Pero después de las 69 semanas se le quitaría la vida. Se habla del bautismo y se habla de la muerte de Cristo. Pero ahora va a decir que dentro de esa semana restante, que eran 7 años, y 483 años, que son 7 semanas, más 62 semanas, que son 69 semanas, 483 años, quedaba una semana, 7 días proféticos, 7 años. Se bautiza Cristo en el año, según el calendario gregoriano, y no vamos a entrar a hablar del por qué, en el año 27 fue bautizado Cristo. Predicó hasta la mitad de la semana, 3 años y medio. ¿Y qué pasó? Versículo 27. Y por otra semana, la semana restante, confirmará el pacto a muchos. Cuando habla del pacto, hay una comparación de texto en el libro de Hebreos que está el pacto de la sangre. Cuando Jesús estaba con la copa en la cena, levantó la copa y dijo, esta es la sangre del pacto. Y hay un pacto ritual y hay un pacto moral. Y estos evangélicos les encanta en una licuadora teológica que tienen meter los versículos, no importa lo que diga, si es ley, los 10 mandamientos, no los 10 mandamientos, que si ha sido abolido, no se ponen a pensar si es un mandamiento moral, que ahora podemos matar, robar, adulterar, insultarlo a Dios, tener Dios ajeno, con tal de atacarlo al sábado, meten en la licuadora todos los versículos y lo fulminan, lo licúan. Pero acá dice a la mitad de la semana, Cristo es bautizado en el año 67. En el año 67 se cumplía la última semana de la 70. El bautizado, ungido, el santo de los santos. A la mitad de la semana, 3 años y medio de ministerio. ¿Y qué dice? A la mitad de la semana lo matan a Cristo. Y entonces ahí le preguntamos al doctor en teología, después de Dios, el único, por así decir. A la mitad de la semana se lo mata a Cristo. ¿Y qué hace cesar Cristo? ¿Qué leyes fueron abolidas, señores evangélicos? Hace cesar los sacrificios y la ofrenda, nada más, ningún mandamiento moral. Y ya hemos visto en el estudio anterior que las leyes de ley de los mandamientos expresados en orden, perdón, ordenanzas, decretos, estatutos, o rayendo, anulando, quitando, o arraído, el acta o el documento escrito a mano, expresado en ceremonias, decretos, o sea, ritos, es lo único que ha abolido el Señor. Y acá lo dice el ángel Gabriel, que a la mitad de la semana Cristo hace cesar los sacrificios y la ofrenda. ¿Y quién eran encargados de los sacrificios? Los sacerdotes, que hemos leído en Hebreo en el capítulo 7, que el sacerdocio fue abolido y la ley del sacerdocio también fue abolida y fue reemplazado por otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, con su cuerpo, con su carne, muere él como víctima y él es el sumo sacerdote. Y muere y anula el pecado, la iniquidad, la expiación. Él hace cesar los sacrificios, siendo ahora el sacerdote. Él es sacerdote. Él es la ofrenda. En su carne, por eso dice, rayendo la cédula del rito en su carne. No estaba hablando
de que Cristo ha abolido los mandamientos morales. Lo dice clarito. Lo dice en Hebreos 8, lo dice en Hebreos capítulo 9, lo dice Hebreos capítulo 10, que Cristo es el sacerdote, que Él ofreció su cuerpo, que Él murió, que Él es la víctima. Él es el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero alguien tenía que, aparte de ser víctima y de morir por el pecado, necesitábamos un ministro. Y ese ministro era Cristo. Entonces Cristo es el todo. La ley sacerdotal de los levitas fue abolido, la ley de las víctimas fueron abolidos, la ley de las ofrendas, de las festividades, que para Pascua tal ofrenda, que para Ásimo, que para... Y todas las festividades se requerían, para cada festividad se requerían que el sacerdote trabaje con diferentes animales en diferentes días, con diferentes comidas. Y dentro de las festividades, me puedes poner la lámina de las 7 festividades, se van a acordar ustedes que esto lo vimos en la charla anterior. Y dentro de las festividades encontramos acá las 7 festividades en el libro de Levítico, que era uno de los libros de la ley de Moisés, escrita por Moisés. Estaba el capítulo 23 de Levítico. Y en el capítulo 23 de Levítico encontramos nosotros 7 festividades. ¿Y cuáles son las 7 festividades dentro del Levítico 23 que se las repetían todos los años? La primera Pascua, después venía Ácimos, después venía Primicias, después venía Pentecostés. Esas 4 festividades se encontraron con Cristo ya, en el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra Pascua, ya no necesitamos guardar esa festividad, pero los israelitas sí. Entonces el apóstol Pablo se preocupa de decir que todas estas leyes eran leyes de los documentos del libro Levítico, era un documento escrito por Moisés, era un libro que fueron abolidos, pero todo lo que tenían que ver con sacrificio, con ceremonia, con animales, con comidas. Y entre eso fue abolido Pascua, fue abolido Ásimo, fue abolido Pentecostés, fue abolido, Primicia y Pentecostés, con la lluvia del Espíritu Santo. Y nos quedaban 3 festividades que estaban separadas de las otras 4. Y la festividad que le sigue es trompeta. Trompeta equivale al toque que se hizo de trompeta con Miller, creyendo que en el año 1844 venía Cristo y no vino nada. Era el paso de Cristo al lugar santísimo, expiación. Trompeta anunciaba que venía expiación en el año 1844 y Cristo entró del lugar santo al santísimo, y una vez que se termine expiación, se acaba el tiempo de gracia, caen las plagas, y después la otra fiesta era las cabañas, es cuando estemos yendo al cielo. Y ahí terminan las 7 festividades. Y después queda una, la nueva luna, que ya va a ser en la tierra nueva, y que ya lo vamos a ver, por supuesto, en el siguiente estudio, porque ya tenemos que finalizar. Pero acá estamos viendo que el ángel Gabriel, y dejemos de discutir, hermanos queridos, de las diferentes confesiones, con su muerte iba a hacer cesar los sacrificios y las ofrendas y todas las leyes que tengan que ver con el trabajo de los sacerdotes, con sacrificios, que había que matar a los animales, con la ofrenda de animales y con la bebida. Y entonces vamos rápidamente a Colosenses 2.14, rápidamente a Colosenses 2.14, y vamos a leer allí Colosenses 2.14, y dice lo siguiente: anulando el acta, mi versión en 1909 dice rayendo de Israel, el acta de los decretos, o la cédula, acta, que también quiere decir cédula en el original griego. Pablo está escribiendo, anulando, ha raído, ha abolido, ha derimido el documento, el acta, ¿de qué? De los decretos, que en el original griego la palabra dogma o dogma, sí, quiere decir decreto, estatuto, derechos, ceremonias, ritos. Escribió Moisés en el libro de Levítico y en otro libro con todo lo que tenga que ver con ceremonias, sacerdocio, ofrecimiento de animales, sacrificios, víctimas, días festivos.
Anulando entonces eso, quiere decir no la ley moral, no la ley del decálogo. Y ahora dice el versículo 16 que como el Señor ha anulado la ley de los sacrificios, la de los animales, de las festividades, y entonces habíamos visto que en Pascua, que en Ásimo, que en primicia, que en Pentecostés se ofrecía siempre animales y el sacerdocio y los sacerdotes que trabajaban sobre las víctimas, sobre el sacrificio. Después venía trompeta y se ofrecía sacrificio y el sacerdote trabajaba. Y después venía expiación y ya no era cordero, era un macho cabrío. Pero ¿qué pasaba con expiación? El día de expiación era sábado de reposo y dice, será en el Levítico 23:32. Sábado de reposo, Shabbat, Shabbaton en hebreo. Sábado, o sea, el reposo de los reposos. El sábado de Dios era el reposo de los reposos, el sábado del decálogo. Hay dos sábados que eran sábado, sábado. Shabbat, Shabbaton. Uno era mis Shabbat, Shabbaton. Y el otro, Shabbat, Shabbaton a vosotros. El que estaba en las festividades rituales de Levítico 23. Lo vamos a estudiar mejor en la próxima charla. Pero el apóstol Pablo, primero, muestra qué es lo que ha sido abolido, es decir, todo el Levítico capítulo 23 con sus festividades fueron cumplidas, abolidas. De esas festividades nos queda ir al cielo nada más, que se termine expiación y que vayamos al cielo. Y se termina el Levítico 23. Y todas las festividades, cuando ya vayamos al cielo, hermano, no vamos a tener más festividades ni ofrecimiento de animales ni nada. Cristo ya murió, ya abolió todas esas leyes. Y estamos en expiación donde Cristo está en el lugar santísimo del santuario celestial, que es otro tema para estudiar. Pero la ley moral no ha sido abolida. Las leyes rituales de ceremonia, de sacrificio de animales y de días festivos fueron abolidos. Pero expiación, que era un Shabbat, Shabbaton también, que hemos visto en el estudio pasado, Shabbat, Shabbaton será a vosotros. Levítico 23:32, y ustedes repasen el estudio anterior. El sábado del libro de la ley de Moisés, Levítico 23, el día de expiación era también Shabbat, Shabbaton. Entonces el apóstol Pablo primero dice que eran todas las leyes que tenían que ver con el acta de los decretos, como ya hemos visto, escritos por Moisés, que tenían que ver con la ceremonia, sacrificio y rito. Y entre eso, entonces dice el versículo 16, por tanto, ya que sabemos tanto todo esto, nadie juzgue en comida, ya no importa qué animales comamos, o en bebida, porque había que tomar cierto tipo de bebida, ni en cuanto de día de fiesta, ni que sea Pascua, ni que sea Ásimo, ni que sea Pentecostés, no me interesa. Ni día de fiesta, ni de nueva luna, porque la nueva luna la vamos a cumplir en la tierra nueva cuando venga Cristo, que ya lo hemos comentado, comiendo del fruto de la vida, del árbol de la vida que da cada 30 días vamos a ir a comer porque el árbol da 12 frutos, mejor dicho, frutos para que coman todo, cada 30 días. Y las hojas para la sanidad durante 30 días, esa es nueva luna. Y guardaremos el sábado literal de Dios por la eternidad sin fin. Ya lo vamos a ver, lo vamos a repasar. Pero entonces Pablo, primero, después de explicar hasta el cansancio en el versículo 14 qué es lo que ha abolido y que el ángel Gabriel dijo, el Señor ha abolido todo lo que tiene que ver con sacrificio y ofrenda y sacrificio. Ofrenda animales, sacrificio, trabajo de los sacerdotes sobre los animales que los sacrificaban. Reemplazado por Cristo, entonces sigamos leyendo. Nadie te juzgue entonces en los sábados de expiación, el sábado ritual, que era Shabbat, Shabbaton a vosotros. El otro era Shabbat, Shabbaton de Jehová. A eso le llama Jehová mis Shabbat, Shabbaton. El otro, el Shabbat, Shabbaton a vosotros de expiación. Ese fue abolido, está dentro del Levítico 23. Y cuando el Señor da las leyes del Levítico 23 rituales, primero introduce hablando de su sábado, después desarrolla Levítico 23, y cuando ya termina de hablar del sábado ritual de expiación, vuelve a reiterar su sábado. Es como decir, agarrar un panchito y tenemos un pan, tenemos la salchicha y después otra vez el pan. Primero Dios hace la introducción de su sábado, viene la salchicha, todas las festividades rituales, y después reitera otra vez, y guardaréis mi sábado.
no se olviden del sábado de Jehová. Y entonces, por eso el apóstol Pablo dice, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto de día frita, nueva luna y de sábado, y estos señores adventistas apóstatas o evangélicos. No, ahí está hablando del sábado, del decálogo. No, si para eso ha introducido el apóstol Pablo hasta el cansancio en Colosenses 2.14 y Efesios 2.15, que se trata de todo lo que tiene que ver con sacrificios y ritos, no con el decálogo, la ley moral. Y entonces el versículo 17 explica lo que dice el ángel Gabriel en Daniel 9, que se lo matará al Mesías. Y entonces dice que todo lo que dice el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cristo ha abolido en su carne todas las leyes que apuntaban a él así de simple, y entre eso estaba el sábado de expiación, que había que ofrecer un macho cabrío ya, y no un cordero, un macho cabrío. Y era un sábado especial, ritual, donde la gente no trabajaba, ni compraba, ni vendía, afligía su alma mientras el sumo sacerdote estaba en lugar santísimo frente a la tabla de la ley. Terminaba en ese día que era llamado Shabbat, Shabbaton ritual, y entonces comenzaba el nuevo año religioso hebreo, ya limpito, a repetirse otra vez todas las festividades de Levítico 23. Todo eso eran sombras y fueron crucificadas con el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo, aboliendo, como dice otro, en su carne los mandamientos que tenían que ver con su carne. Y no porque Cristo muera, entonces yo ahora puedo matar, robar, adulterar, viva la dolce vita. No, no, no tenía nada que ver con el decálogo. Casualmente venía Cristo para morir, para perdonar los pecados de la otra ley, la ley que nos condena y nos mata. Tenemos que decir, perdóname Señor, perdonar la iniquidad del pecado con el cuerpo y la carne de Cristo. Todas las leyes que tenían que ver con las sombras, figuras de sacrificios y ritos han quedado abolidas en el cuerpo de Cristo. Los 10 mandamientos no pueden quedar abolidos en el cuerpo de Cristo. Es un incongruente, es herejía. Entonces, con esta comparación, nosotros acabamos de ver que, según el ángel, todas las leyes de sacrificio y ofrenda fueron crucificadas con la muerte de Cristo. Y en el Cristo, como Cordero de Dios, como víctima, como ofrenda, se cumplen todas las leyes y ahora tan solo invocamos el nombre de Jesús. Vemos la ley que nos mata. Para los evangélicos, si lo apretamos, van a decir, no, 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 9 mandamientos están en vigencia, sí, sí. Después de decir que la ley ha sido abolida, que la ley, no, 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 hablen bien. El sábado, el sábado ha sido abolido. Lo que pasa es que no hay texto así que se lo pueda desglosar, extraer y decir el sábado fue abolido. No, no, la meten con palabras ley, con los mandamientos de Dios, lo entreveran. Esa ley nos mata. Fue dada para darnos vida. Al transgredirla, nos mata. ¿Cuál era la solución en el pasado? Los sacrificios, la ofrenda, los animales, los cuerpos de animales, los días festivos, el trabajo de los sacerdotes. Ahora, ¿qué es el nombre de Jesús? Padre, en el nombre de Jesús, perdona tal transgresión. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre del Cordero Jesucristo. No tenemos otro nombre para ser salvo que el nombre de Jesús. Todo lo que pida al Padre en mi nombre, esto haré. Hijitos míos, si alguien hubiese pecado, quiere decir que hay pecado, quiere decir que hay ley, porque el que peca transgrede la ley, lo dice el apóstol Juan. Entonces, si yo veo un mandamiento, qué sencillo. No hay ya festividad, ni animales, ni sacrificio, ni sacerdote, nada. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname porque he matado. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname porque he robado. Padre, ojo, ¿no? Cuidado con los castigos de Dios. Podemos matar también con la lengua, con los malos pensamientos, la habladuría, en fin. Padre, en el nombre del cuerpo muerto y resucitado de Jesús, verdadero sacerdote, víctima, ofrenda, sangre, perdona mis pecados. Entonces la ley del decálogo está en vigencia, reemplazada ahora por el nombre de Jesucristo y todos los beneficios que nos produce Cristo, que es nuestro todo. No tiene nada que ver algo que se haya abolido del decálogo y tampoco el sábado. Muchas gracias por la atención. Si Dios quiere, nos encontraremos el próximo sábado a la misma hora. Que el Señor Jesús los bendiga y me despido de todos.